vamos a dar paso a las preguntas, sugerencias, comentarios y demás de los compañeros para poder cerrar esta primera mesa, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Quisiera comenzar felicitando a las tres ponentes, doctora. Adelante, Javier. Me pareció una mesa bastante enriquecedora e interesante. eh, y en particular quisiera vertir un par de preguntas, una para Elsa y otra para Olimpia. Me pareció interesante la cuestión, Elsa, de la que refieres cuando Nemesio prefiere la historia antes que la antropología, ¿no? No sé si en ese momento me perdí un poco, pero quisiera saber, o si lo referiste, Nemesio escribió alguna obra de historia, como un poco sería interesante saber qué postura tenía él como en su posición de historiador, es decir, y sobre cómo qué escribió en su caso, ¿no? Y la otra pregunta es para Olimpia, que también me parece bastante interesante y aportativa su trabajo. Y quisiera saber, en tu perspectiva, más que lo que se reflejara en tu trabajo, entre los retos que tuvo Krill como secretario de Relaciones Exteriores, ¿cuál consideras tú que fue una de las mejores victorias en términos diplomáticos o en favor de México, ¿no? O al menos cuál fue la que mejor condujo en su periodo de diplomático, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Marisa? Hola. Bueno, yo me sumo a los comentarios de, bueno, Javier, una mesa que me gustó mucho. Tengo preguntas, sugerencias y pues a ver de algunas cosas. Con relación a tu trabajo, Laura, primero, comentarte nada más, comentarte dos cosas. Bueno, lo que habíamos leído previamente en el primer seminario era un poco un bosquejo de lo que querías hacer, ¿no? Y como bien señalaste tú, pues le has ido ahí como dando la vuelta, la forma de esto que tú misma señalaste, que cómo problematizar este tema, que creo que ahí está el quiz del asunto, que seguramente tú ya lo irás buscando. Yo te recomendaría para la parte, no sé si has visto el libro de Jorge Jiménez Muñoz, que se llama La traza del poder. Lleva la traza del poder, historia de la política y los negocios urbanos en el Distrito Federal. Publicó se llama Editorial Dédalo, es así, porque él mismo pagó esto, pero sí conoces ese libro, ¿no? Es un libro de 1993. Pero, y hay toda esta parte de cómo se involucran los hermanos Limantur en toda la concesión de las nuevas colonias, la que fue la hipódromo, en la colonia hipódromo. Bueno, se repartieron prácticamente Ay, no todo. te vayas, no te vayas. Espérate, ¿qué? Es que te fuiste, que cómo se involucraron en... En todos los negocios urbanos, Ajá, este, sobre todo los hermanos Limantur. ujú. Entonces, creo que probablemente ahí sería, creo que una parte que podría enriquecer. ¿Sí conoces ese libro de La traza del poder? Lo conozco, sí. Pero Sí. digamos que no lo tengo, pero sí que lo vi en alguna ocasión, ¿no? Justo Ah, porque mira, estaba buscando otra cosa y no guardé la suficiente información, ¿no? Porque sí, era cuando sería estaba buscando los... Ajá, dime. cuando te pones a buscar una cosa encuentras otra. Eso me suele pasar, ¿no? Entonces, yo lo tengo por ahí, pero no sé en qué parte, si lo llego a encontrar te lo paso, pero si no, seguro está en la biblioteca de la UNAM, porque Jorge fue mi compañero en la maestría y cuando sacó el libro yo recuerdo que dejó los libros en la UNAM. Creo que ahí puedes encontrar algunas pistas porque se centra mucho en los hermanos Limantur, más en esta parte, pero creo que podrías encontrar algunas cosas, ¿no? Y la otra que te quería preguntar, pues, no, pues ya ves que lo mío también
aunque no, muchos no lo saben, pero el tema de la iglesia lo he trabajado, ¿no? Y mi pregunta es, si en esa boda, así como pasó en la del propio Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio, en este proceso de conciliación con la iglesia, pues el que lo ofició la boda fue don Pelagio de la Bastida y Dávalos, que es un bastión. Entonces, probablemente es un hilo que pudieras tirar, no sé si tengas esa información, pero también establecería unos vínculos con la Iglesia Católica, como lo hicieron también, como lo hizo el propio Porfirio Díaz a través de su esposa. Se me ocurre como idea, ¿eh? Se me ocurre como idea porque, porque pues nos centramos mucho, yo me incluyo en esta parte de los vínculos políticos, etcétera, y olvidamos a una institución que es la Iglesia, que está en pleno proceso de conciliación y que probablemente en este matrimonio, Limanturi Mariscal, pues no sé, tus relaciones con el propio Pelagio de la Bastida y Dávalos podría, no sé si estoy yéndome por otro lado, pero ahí como dicen, ahí te lo dejo como una cosa que me parece que podría ser interesante, como un añadido a todo esto, ¿no? Y, y bueno, en cuanto al trabajo de Elsa, pues que a mí me encanta, porque la primera vez que presentó su texto, y lo comenté el día de ayer, que Elsa decía, pues yo qué voy a hacer este pobrecito, que no estamos hablando de Krill y de Limantur, y estamos hablando de los Casasus y de los Molina, pues yo creo que yo creo que es revalorar lo que está haciendo Elsa, me parece fantástico porque es revalorar y reconstruir, es un botón de muestra porque yo no sé cómo Nemesio García Naranjo debe haber habido muchos de ellos, ¿no? Entonces, decir, bueno, hay un conjunto de personajes que no odio decir esta expresión, pero que no son como de la primera fila, no son los más visibles del régimen porfirista, pero que constituyen un núcleo de personas que operan en distintos ámbitos. Y como tú dices, lo ponen como político, como esto, que si fue diputado y no sé qué, pero revalorar que también son personajes claves en el ámbito cultural, y sobre todo que sus relaciones no son con cualquiera, digo, empezando con Pineda. Pineda es, o sea, tener de padrino Pineda era garantizar prácticamente lo que seguía y eso es lo que le abre todas las puertas. Yo me sigo preguntando, ¿qué vio Pineda en García Naranjo para ser su padrino? Porque yo creo que no pues ese animal político, ese trabajo que comentamos en esa ocasión de Alicia Salmerón, de las redes de Pineda, me parece que yo abundaría un poquito más porque creo que es como el origen, el que lo catapulta dentro de este conjunto de personajes que son, yo creo, totalmente esenciales para que el régimen funcione. Funcionan con relación a los grandes, o como hemos dicho, como que los más visibles, pero yo lo pondría también en una dimensión de que, y reitero, ¿no? De que sí forma parte de un conjunto de personajes que también permiten que la maquinaria política funcione de una mejor manera. Sin estos personajes no hubiera sido posible. Cada uno cumple una función. Entonces, yo como sugerencia lo pondría como en este conjunto y darle un valor más allá para el funcionamiento del régimen. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta, ¿no? Y en cuanto al trabajo de Olivia, bueno, pues también estoy pues, en mi mero mole, ¿verdad? Los exiliados, que también junto con él hemos compartido esta parte con distintos personajes y tengo como algunos comentarios, algunas como sugerencias, ¿no? Y a ver, yo creo que también lo pondría en Olimpia como en el conjunto de todos estos exiliados que, a ver, hay un trabajo que seguro tú conoces también de Alicia Salmerón sobre Francisco Bulnes.
que se llama Con la pluma en la mano y que publicó, pues ustedes en Tzintzuntzan se publicó y es un trabajo que me parece que te puede dar, ¿sí lo conoces, Olimpia? No, ese no. Conozco otro de Alicia Salmerón sobre exiliados, pero ese de Bulnes no, no lo conozco. No, y Ajá. se llama Francisco Bulnes, se llama Con la pluma en la mano y es el exilio de Bulnes. Y la verdad creo que ese trabajo te puede dar muchas pistas porque ella, bueno, en efecto, pues retoma lo que tenemos que hemos trabajado el exilio, estas distintas oleadas, ¿no? Y esto de que permanecen, muchos permanecen de estos porfiristas, porque lo que ella dice es que finalmente el exilio de los porfiristas fue un exilio sumamente suave, muy terso, porque les permiten quedarse en una primera instancia y que no es hasta el triunfo del constitucionalismo y el carrancismo que se radicaliza la revolución y es entonces cuando estos porfiristas que permanecieron tuvieron que salir. Mm, Ay, se En nos ese fue. trabajo que se vimos. nos, sí. Te fuiste, Ah, sí. desde la idea esta de que finalmente quedarse fue hasta la radicalización del Hasta constitucionalismo. la, exacto, en el 14, y que es una idea que yo he retomado para mis trabajos y también en el trabajo habla de los distintos momentos del exilio. Es en el puerto de Veracruz. Porque cuando todos estos salen por el puerto de Veracruz y que a casi todos los recibe Teodoro Dehesa, que allí estaba, ¿verdad? Y entonces ese primer exilio me parece que es una idea que hay que retomarla y que la vas a encontrar en ese trabajo, que es decir, llegan al puerto de Veracruz y se quedan a veces hasta mes y medio para poder salir, porque no hay manera de salir de México. Entonces es un primer exilio en donde se reúnen personajes como Federico Gamboa, como el propio Dehesa, Krill, que sale también por el puerto de Veracruz, y se convierte como una especie como de punta de playa, ¿no? Y de ahí unos se van, el caso de Gamboa se va a Galveston, muchos se van hacia La Habana y de La Habana a ver a dónde se van, y bueno, en el caso de Krill se va a Los Ángeles, pero creo que son ideas que no son mías, yo las he citado, ¿verdad? Pero creo que enriquecerían porque le daría también otro sentido a lo que es el exilio, ¿no? O sea, le añadiría cosas que desde mi punto de vista serían interesantes. Yo también retomaría el tema del regreso, ¿no? El tema del regreso es que a partir de 1919, el gobierno de Carranza hay un proceso de conciliación con todos los exiliados y con la Iglesia Católica, porque se da cuenta que se tienen que suavizar las cosas para poder gobernar este país. Cada uno toma la pelota como la quiere tomar. El episcopado mexicano lo hace en distintos momentos, dependiendo de la región a la que pertenecen. Y estos exiliados van, desde mi punto de vista, van calibrando cuál va a ser su situación al retornar a México. Los hubo tan cínicos como el propio Gamboa, que se aguantó tantito y cuando regresó, en sus memorias decía, le devolvieron todo, su casita en Chimalistac, que creo que no era tan casita, ¿verdad? Su biblioteca, y con un cinismo dijo, y esa noche brindé, porque decía, porque dicen que soy un reaccionario, y él dijo, no soy reaccionario, soy reaccionario. O sea, entonces hubo Ujú, desde sí. los más cínicos y desde esa perspectiva se van acomodando. Y es el caso de Bulnes, porque Bulnes regresa y se incorpora y escribe en el Universal. Entonces creo que habría que tomar en cuenta como a todos estos personajes de Calero se queda más tiempo, por ejemplo. Entonces, creo que son elementos que podrían enriquecer que no parezca como que fue un caso único el que Ujú, sí. regresó, que le regresaron y que le retornaron sus propiedades, que casi todos recuperan su riqueza. Y cuando dicen, y hay que tener mucho cuidado con lo que escriben desde el exilio, porque todos se tiran
al piso, ay, somos pobres, pobres con respecto a quién, ¿verdad? Porque, ay, cuánta pobreza pasamos, no, pobreza no, de ningún modo, ¿no? Probablemente algunos de los casos, ¿no? Y con relación a esto que comentabas, de estos exiliados que se quedan en la región fronteriza, hay un trabajo, una tesis doctoral que se presentó hace como un año y medio, una cosa así, de María Luisa Calero. Es una tesis de doctorado de la Ibero, en donde ella trata a todos, bueno, si no a todos, a los grupos contrarrevolucionarios que se asientan en la frontera entre México y Estados Unidos y resulta interesante porque ella trabajó los archivos en Washington del servicio secreto y cómo le van dando seguimiento a todos estos mexicanos que están haciendo, son distintos grupos que están todos peleados entre sí, etcétera, etcétera, pero sobre todo cómo la Casa Blanca le está dando seguimiento a estos hombres y Krill te va a aparecer seguramente por ahí. Ujú. Muy bien, Y gracias. este, bueno, yo siempre me voy, yo siempre me paso de todo ¿verdad? Es casi otra No, ponencia. adelante, No, ¿verdad? no, no, muy bien, muchas gracias. ¿A- Muy No, y ¿Alguien también, más? no, que una última sí, cosa, puedo decir una Sí. última cosa. Y luego, si quieres, hablamos tú y yo, Limpia, pero sí, me encantaría. no, Totalmente Yo- disponible. Sí, y yo una cosa, Ok. brevemente, Laura. pero Ok, Rosario, sí. hay una Sí, cosa que también bueno, por lo menos a mí me gustaría y que Elsa lo ha trabajado con sus exiliados, es sobre todo cuál es la postura de Krill con relación a la Constitución del 17, porque creo que este es un discurso que creo que de algún modo también determina el retorno de estos exiliados, porque yo recuerdo en una ponencia que creo que en Campeche, Elsa, tú presentaste a tus exiliados y bueno, decían peste sobre la Constitución del 17 como la mayoría de los exiliados. Entonces, creo que eso también pondría un poco, determinaría la posición de Krill y a lo mejor, no sé, y probablemente Elsa ahí nos pueda dar un poco más de luz, va a determinar el momento de su retorno. Y ya, me callo. Luego hablamos tú y yo, Limpia, perdón. Sí, con todo gusto. No, muy bien. Muchas gracias. las tres presentaciones han estado muy aportativas, muy interesantes. Se ve que se ha trabajado bastante desde la primera versión a lo que ahora nos exponen. Y bueno, para el caso de Laura, a mí me gustó mucho ese enfoque de presentar al matrimonio de Elena y de Julio como representantes de México en eventos internacionales y en ese sentido, pues a mí me gustaría, eh, pues si pudiese ahondar un poquito más, Laura, en torno al papel y la importancia de estas élites, ¿sí? En la diplomacia informal y que nos ejemplificase un poquito más cuáles serían, en el caso del matrimonio Limantur Mariscal, cuáles fueron los eventos más representativos de este matrimonio. Es decir, estamos hablando de la última década del porfiriato, una década en la que Porfirio Díaz despliega un activismo a nivel internacional impresionante, pero además se da no solamente lo del centenario, sino se da la visita de hombres de Estado como Elio Ruth o la participación de México en foros internacionales como las exposiciones universales. Entonces, en este sentido, sí resulta como muy importante destacar el papel de estos personajes en la representatividad de México en el exterior, en estos eventos que brindaban mucho brillo, ¿sí? Mucho brillo al régimen. Por otra parte, pues me gustó bastante el trabajo de Elsa porque pues nos presenta a un personaje, a un actor social que creo que la historiografía lo ha ido como pues dejando, marginando un poco, ¿no? Ahora mismo lo que comentaba
Marisa de su relación con Pimentel, pero a mí me encantó más la parte en los que Elsa ubica a don Nemesio, o a Nemesio joven, ¿sí? Que lo ubica en los escenarios culturales e intelectuales del México porfiriano, también en esta década, en la década la última década del porfiriato, y me gustó mucho la cuestión de ya insertarlo en esa comunidad del Ateneo de la Juventud, en esas labores del Museo Nacional, y realmente nos lo presenta Elsa como formando parte, ¿no? De redes intelectuales. Además, pues tiene donde Nemesio una obra escrita, ¿no? Y me gusta mucho la parte de don Nemesio en torno a su labor como historiador. Entonces, él escribe una biografía de Sor Juana Inés y posteriormente una obra sobre el crepúsculo porfirista. A mí me gustaría mucho saber cuál fue la visión que tenía don Nemesio a la postre del periodo del porfiriato que le tocó a él vivir, ¿no? O sea, ver ya con ojos de anciano, porque tuvo una vida muy longeva, va a fallecer hasta 1961, 62, ¿sí? Entonces, él, ¿cómo vislumbra esos años de su juventud y de la bohemia a la que hacía referencia Elsa? Y bueno, realmente me encantaron mucho también la presentación de Olimpia, que nos marca pues un hilo conductor en estas ponencias que de alguna manera fueron afectadas por el exilio. En el caso de Laura, pues Elena, ¿no? Elena y el exilio, don Nemesio también y su exilio, y Krill. Entonces, creo que ya Marisa ha ahondado bastante en esta cuestión del exilio, pero me gustó mucho cómo embonaron diferentes aspectos. Y pues las felicito. Gracias. Mónica. Hola, gracias. Bueno, ay, déjenme cerrar la puerta porque Luneta quiere intervenir. Perdón, es que a mi perra le gusta mucho la historia del porfiriato. Bueno, me gustaron mucho los tres trabajos. Me gustó mucho en el caso de Elsa, además que se fuera a los orígenes, porque finalmente como que siempre conocemos más pues ya la vida pública, la participación política, etcétera, de estos personajes. Y entonces, bueno, irse a los orígenes me parece un acierto. Y yo quisiera nada más comentar algo en el caso de Laura, que me gustó mucho. Ayer cuando terminamos la mesa, yo veía el título, ¿no? Porfiristas notables. Y me entró mi beta feminista trasnochada y yo decía, pues sí, ¿verdad? Tantos hombres porfiristas notables. Pero me gusta mucho en el caso de Laura y creo que a lo mejor habría que enfatizar al menos una línea al respecto. El papel de Elena, ¿sí? O sea, porque no solo estaba de acompañante por sus mismos vínculos familiares, por su misma historia, ella también tiene un papel protagónico, ¿no? Moderado, si se quiere, en solo algunas cosas, pero tiene un papel. Entonces creo que es importante remarcar ese papel de una porfirista notable para que se vea este tema. Y por otro lado, me llamó mucho la atención cuando dices que la hermana, decían que se había vuelto loca, ¿no? Es que también recuerda mucho pues esta idea que se manejaba, pues, hasta tiempos bastante recientes. Cualquier cosa ya se volvió loca y especialmente las mujeres, ¿no? Entonces, habría que ver, bueno, quizás esta mujer tenía un padecimiento X y de entrada ya se le clasifica como se volvió loca. Pues a lo mejor se deprimió, a lo mejor estaba un poco nerviosa, yo qué sé, ¿no? Pero estas etiquetas tan fuertes que se ponían, más en esa época, pero insisto, incluso en épocas no tan lejanas, son como interesantes, ¿no? Porque en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando se dice que la mujer se volvió loca?
¿no? Pero bueno, eso nada más era un comentario. Pero me gusta mucho que se incorpore precisamente este tema, e insisto, no solo como alguien que acompaña a un porfirista notable, sino que tiene también una participación importante. Elsa. Sí, rápidamente, y nada más a propósito de lo que acaba de comentar Mónica sobre el papel de Elena, en este caso, es que yo también me quedé pensando en eso. Pues claro, es un mundo de hombres, en el que en el que hemos estado trabajando, pero, y es que a mí me surge un interés también al respecto, y para Laura, pero en general para el grupo, cómo acercarnos, cómo estudiar a estas mujeres, porque claramente leyendo este mundo de la bohemia, de la fiesta, de la ópera, de las reuniones, en el que andaban Nemesio y todos sus compañeros, sus amigos, pues claro que también había mujeres. O sea, ahí aparece esta mujer llamada Pepita, hermana de Jesús Valenzuela, Pepita Valenzuela, y en esas escenas, en esos pasajes que él narra, que Nemesio narra, y otras que he ido pescando, pues ella parece como una articuladora, como una persona que vincula gente, ¿no? Digo, ¿me escucho bien? Sí, Pues ella parece sí, como que... como una persona que articula reuniones, que genera, que vincula personas. Así la encuentro yo sin profundizar todavía, y entonces me llama mucho la atención. Ella en particular, no he ido a Ahora sí te buscar perdí. respecto. ¿No me oigo? Sí te escuchas bien, No Elsa. sé si soy yo o tú eres la congelada para todos. No sé. No, díganme. Los demás escuchamos ¿Qué bien. dicen Bueno, yo las escucho demás? bien. Sí, Bueno, los demás escuchamos bien, Ah, ¿cierto? ok. Sí. Ok, creo que eres tú, Laura. perdón, perdón. Bueno, ya con eso cierro, que nada más como lanzar esa pregunta de cómo acercarnos a conocer a estas mujeres que también están seguramente aquí en el mundo cultural, pues seguramente están participando también en cosas, en proyectos, no lo sé, pero también me quedo pensando en eso y a mí me gustaría pues incursionar Ok, en ello también. bien, sí. Gracias. ¿Alguien más? Ah, perdón, creo que te quité la palabra porque ya no te oí. Perdón. ¿Habías terminado, Elcita? Sí, sí, terminé. Ok, bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora. No, gracias. A ver, Claudia. Buenos días a todos y felicidades por sus exposiciones, muy ilustrativas. Yo solamente quiero contribuir con dos comentarios, uno para Elsa y otro para Olimpia. Para Elsa, solamente señalar esta cuestión de que en la época había muchos individuos que entraban a jurisprudencia no con el objetivo de recibirse como abogados, sino únicamente acercarse a las letras, ¿no? Y yo lo he visto en muchos testimonios. Ellos dicen que era la única manera que tenían en la época de recibir la preparación, los conocimientos, acercarse a estas fuentes y bueno, quizá por eso también muchos de ellos nunca estuvieron interesados en obtener el título. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y esta cuestión ya va un poquito relacionada con los cambios en los programas y planes de estudio. Y bueno, únicamente eso, ¿no? Porque es importante, a veces nos quedamos con la idea de por qué no se recibieron o por qué no, como en el caso de Nemesio, ¿no? Que él pudo haber tenido gran éxito como abogado litigante, pero no, esa no era su opción. Ajá. Y bueno, eso. Y para Olimpia, comentarle sobre el banquete que ella menciona, que no había encontrado fuentes. Me parece que yo vi, estoy casi segura de que ese banquete da nota en un documento que se encuentra en el fondo Jorge Vera Estañón, que está en el AGN. Voy a revisar en la documentación que yo tengo compilada, pero estoy casi segura de que ahí en el fondo hay información al respecto. Sobre su hipótesis de si participaron de forma oficial y no oficial en los acuerdos con los nuevos gobiernos revolucionarios, pues yo también estoy casi segura de que presencia siempre estuvo. Muchas veces velada porque ya no era de su interés hacer presencia pública, ¿no? Que todo el mundo se enterara.
Y muchas veces aquí desde México se les solicitaba consulta y eso yo lo vi con Calero, la correspondencia. A veces, bueno, de hecho, por una cuestión que yo vi, él está triangulando información. Aquí en México están llevando un negocio, bueno, están hablando sobre las elecciones y Jesús Flores Magón le escribe a él para preguntarle y asesorarlo y Calero responde y le manda la opinión. Entonces, muchas veces ellos están detrás de alguien más. Nada más habría que identificar quiénes son los que están funcionando como intermediarios. Y eso a veces es muy difícil si no hay una correspondencia particular en donde podamos nosotros ir como desenredando esas tramas. Y igual, nada más sugerirles sobre una lectura sobre la reacción mexicana en el exilio, el libro de Ramírez Rancaño. Probablemente ya lo conoce, pero bueno, igual no está de más mencionarlo. Y sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Perdón, no me salí, me sacaron, me Okay. sacó, no sé. Me quedé, Clau, en donde decías que estás casi segura que participaron, que no participaron. Ahí me quedé. ¿De nuevo? Que sí participaron, sí. De Solamente manera que ellos no ya oficial. no, oficial y no oficial, pero Ah, ya se encargan de no aparecer en la, pues ahora sí que en la opinión, ¿no? En la opinión pública, de que no sea tan conocida esa participación. Por lo mismo de que ellos tienen intereses de regresar al país. Y muchas veces también esa participación es precisamente con ese único fin. de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente ¿Alguien? quisiera decir, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, yo solamente querría decir, a propósito de las exposiciones de Elsa y de Olimpia, que, ay Dios mío, Tomás también quiere intervenir, no nada más Luneta, oigan. Ya, perdón. En el caso de Elsa, me gusta mucho esta parte que ella presenta, porque pareciera ser que es otro mundo distinto al que yo estoy viendo, por ejemplo, o al que estamos viendo algunas de nosotras. Entonces creo que eso enriquece este panorama de lo que fue el México de esas últimas décadas del 19, principios del 20, con los distintos ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, que a veces se cruzaban, pero pareciera que de todas maneras vivían en mundos distintos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y en el caso de Olimpia, que, y bueno, también en el caso de aquellas que se dedican a estudiar el exilio, pero en el particular ahora de Olimpia y de Elsa, esta idea de cómo este sector del porfiriato logra trascender la revolución, porque siempre teníamos pensado, y en algunos casos efectivamente ocurre, que eso termina, ¿no? Que esos personajes salen del escenario, pero hay familias y hay personajes que pasan y se adaptan a las nuevas condiciones o se incorporan con sus propias condiciones en ese disque nuevo o sí nuevo periodo. Y creo que aquí en el caso de Krill se ve muy bien, ¿no? A lo mejor eso lo puede dejar apuntado ahora Olimpia, pero creo que le está dando un ámbito de trabajo todavía muy, muy rico y donde va a poder sacar muchas cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora como cerrar al personaje, está bien incluirlo y por supuesto creo que es fundamental incluirlo, pero por otra parte creo que también le da para seguir trabajando como en esa línea, ¿no? En fin, nada más, eso quería comentar. Sí, Marisa. No, una última cosita, y creo que engarzándolo con lo que acabas de decir, yo sí creo, bueno, se me ocurre como idea que también podríamos hablar que en el caso del trabajo de Olimpia y de estos exiliados,
que es como esta capacidad de las élites políticas, económicas y culturales de esta como elasticidad y capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces creo que si se podría probablemente desarrollar y era nada más como vincularlo con lo que tú acababas de decir, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces ahora réplica de las exponentes. Ahora empecemos al revés, ¿no? Primero Olimpia, luego Elsa y al final yo. Olimpia, si Claro, quieres sí. comentar algunas de las cosas que te han comentado aquí, sugerido. Sí, bueno, primero que nada les tengo que agradecer a todos ustedes, en particular, bueno, a los que se toman el tiempo, a los que tienen el dato, que siempre ayuda, que siempre abona, que siempre clarifica, ¿no? Una idea. Muchísimas gracias, doctora Marisa, por sus recomendaciones bibliográficas, de sugerencias, etcétera. Por ejemplo, a Claudia, también muchísimas gracias por el dato que vas a hacerme el favor de pasarme sobre Ver Estañol y cómo estaba Krill en ese banquete, quién lo invitó, qué hacían, en razón de qué, etcétera. Creo que me va a ayudar para ir fundamentando esto que estoy pensando, demostrar sobre cómo se adaptó, sobre cómo de ser uno de los porfiristas más atacados, vuelve, recupera y encima a lo mejor sí estaba excluido de la política, pero sigue su vida económica muy, muy, muy activa, ¿no? Y que parece ser, pues, que colabora de alguna manera, ¿no? Con un bajo perfil, pero colabora. Y eso es lo que no hallaba como fundamental. Espero que con esta información que Clau me comparta, pueda yo ir solucionando parte de eso. Sobre, por ejemplo, las preguntas la pregunta que me hizo Javier sobre en particular la gestión diplomática de Krill y cuál considero yo que en el que tuvo un mejor desarrollo o una mayor incidencia, pues bueno, creo que de todas sus comisiones que se le asignaron, pues fue por algún motivo, ¿no? La comisión de la persecución de detractores, pues bueno, fue porque estaba ahí, porque tenía las posibilidades, etcétera, y que lo hizo bien, de alguna manera, que obviamente era un movimiento que se salió de las manos, ¿no? Pero que en la medida de lo posible, pues él persiguió, detuvo, encarceló con apoyo, por ejemplo, de la agencia Furlong, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una gestión exitosa, una gestión de apoyo al gobierno porfirista, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos la mediación que llevó a cabo con William Buchanan en Centroamérica y en donde, pues bueno, si anteriormente Estados Unidos o bueno, la Casa Blanca, Estados Unidos, etcétera, el gobierno norteamericano había pacificado distintas zonas de forma unilateral, en esta gestión diplomática de co-mediación, pues podemos ver ahí un poco la importancia de alguna manera que está teniendo la política exterior porfirista al ser tomada en cuenta, al no dejar que de forma unilateral Estados Unidos lleve a cabo estas acciones. Y pues bueno, ese es un tema muy amplio, ha sido abordado ya por muchísimas personas, entre ellas la doctora Mónica Toussaint, que, bueno, está múltiplemente citada en múltiples ocasiones en esta parte de la política centroamericana en la que Krill en la que Krill se inmiscuye, ¿no? De alguna manera. Y ¿qué otra pregunta me hicieron? Bueno, esa es como que la única pregunta que me hicieron. Los demás fueron sugerencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, ya le decía a la doctora Marisa, no conozco este libro sobre Bulnes, tampoco conocía la tesis de Luisa Calero. Dice que hace como 2 años, más o menos, se publicó. Sí, no se publicó. ¿Sí? ¿No? Okay.
Sí, doctoral de ok. la Ibero y se presentó en Ajá, pandemia, ¿eh? A mí me tocó ser ajá, lectora sí. junto con Claudia González y Ujú, y yo creo que sí, yo creo que lo puedes encontrar, no sé si la Ibero tenga ajá, como esto de tesis UNAM, sí, ajá. Ah, de este, acuerdo. Voy a darme la tarea de buscarla. Ujú. exacto, y si no avísame Sí, y pues yo te mando la sí, versión la digitalizada. versión. Ah, de acuerdo, muchísimas gracias. Y algo que me pareció también muy novedoso, muy, bueno, que yo no había tomado en cuenta en ningún momento, es sobre la postura de Krill en relación a la Constitución del 17. Creo que le daría una, eh, eh, redondearía, por ejemplo, el trabajo que estoy desarrollando y voy a ponerme también a trabajar en ello. Y sería como nada más los comentarios. Agradecer, creo que esta sesión ha sido muy productiva en ese sentido de que me han ayudado a esclarecer y me han dado sobre todo pistas de por dónde continuar la búsqueda. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Olimpia. Elsa. Sí, gracias. Gracias por sus comentarios también, sus preguntas que de repente me ponen en aprietos, pero bueno, trataré de, de responder y bueno, pues también confesar cuando no sé y todavía ni se me había ocurrido pensar en ello. Pero, y entonces comenzaría con lo que Claudia me decía. Sí, Claudia, efectivamente, tienes toda la razón. Tal vez debo, y mencionaré esto en el texto. Ajá, entraban a jurisprudencia, muchos de ellos, como bien lo dices, pues porque era la opción para acercarse a las humanidades, para acercarse a las letras, para poder tener estas lecturas, estas materias, estos profesores. Y sí, no fue Nemesio nada más, seguramente eran un montón los que querían tener estos conocimientos, estos acercamientos, y pues por eso, si la carrera, no sé si se estudiaba en 4 años, seguramente que en 4, pero pues él la hizo en 6, se fue a Europa, trabajó, viajó, faltaba, se emborrachaban y todo lo que pasaba lo que pasa en esos años, ¿no? Este, pero entonces sí le interesaba mucho la literatura, siempre, desde mucho más joven, la poesía, y bueno, pues esta era la opción, y entonces terminó la carrera en 6 años. Y digo esto también para vincularlo con las preguntas, la pregunta que me hizo Javier y que va un poco, o va de la mano, sí, cercana con lo que me comenta Rosario, que escribió historia. Sí, por supuesto, tiene varios libros sobre historia, algunas biografías por ejemplo, hay un libro que se llama Porfirio Díaz, otro, Bajo la huella de Hidalgo, bajo el signo de Hidalgo, sobre el padre Miguel Hidalgo, uno de Bolívar. No conocía este título, Rosario, de Sor Juana Inés de la Cruz, pero entonces, ¿cómo escribió historia? Bueno, pues les voy a confesar que no he leído sus libros de historia, porque estaba tratando, en primer lugar, de empaparme de este mundo, del mundo del contexto en el que está involucrado, que es bastante, ¿verdad? Pero sí tengo que ir a leer sus libros. Conozco, como lo decía al principio, mucho de lo que escribió en la etapa ya del exilio, lo que publicaba en Revista Mexicana. Es que fue un hombre tan productivo y durante tantos años, como decía Rosario, murió en 1962, escribió en el exilio y luego de regreso escribió en periódicos acá, y bueno, pues es muchísimo material. Pero creo que sí puedo responder que, bueno, no era, era un fue abogado, no era historiador como los historiadores que conocemos, que somos o que queremos ser. Tomó estas cátedras que decía ahí en el museo con don Genaro García. Y bueno, pues investigaba, por supuesto. Yo diría más bien, a reserva de leer, de conocer sus textos, podría decir pues que lo que hacía era pues, narrativa histórica y biografía, sobre todo biografías. No me atrevería a decir, a encajonarlo en algún tipo, en algún método específico de hacer historia, pero puedo mencionar sus biografías y esa incursión que hizo en la narrativa histórica. Entonces, decía que desconocía el texto de Sor Juana y
Y Rosario, me decías su visión del porfiriato, cómo lo veía ya en la vejez. Bueno, pues eso también me lo llevo de tarea porque aunque leí sus memorias, pues estas memorias todavía las escribió en una etapa, pues sí, de hombre maduro, no en la ancianidad, no ya cuando era un hombre anciano, si no me equivoco, pero tengo que ir a resolver esto porque ahora no lo tengo claro. ¿Qué pensaba? Pues yo creo que él defendía esta vida y este movimiento y esta actividad fructífera que tuvieron aquellos jóvenes en este momento que estudia ahora, y luego pues también, como les decía al principio, lo que tengo mucho más estudiado, mucho más claro es su vida en el exilio. Y no cambiaba sus opiniones, ¿no? Pero me lo llevo de tarea para tenerlo mucho más claro y poder responder de mejor manera. Y sí, Marisa, pues Pineda, pues un figurón, ¿verdad? Un padrino como esos, no cualquiera. También, a reserva de profundizar, pues es que, insisto, su tío que era, pero además de la carta de recomendación, pues este muchacho era listo, tenía cultura, era un hombre leído, que seguramente tenía facilidad de palabra, y bueno, pues estas cosas se combinan, ¿no? Sí, con el capital que le aportaba el apellido y pues sí, ser sobrino de Francisco Naranjo. Bueno, creo que es eso lo que tengo que decir por ahora. Gracias. Gracias, Elsa. Bueno, yo nada más rápidamente querría primero agradecerle a Marisa la referencia de Jiménez Muñoz, porque sí lo conocía, pero lo tenía perdido completamente del radar, ¿no? Como digo, lo había visto en algún momento donde la cuestión inmobiliaria no me interesaba para nada con Julio Limantur, así que lo voy a buscar, por supuesto. Lo de la iglesia de Pelagio y Dávalos, porque dices tú que ellos estuvieron en el matrimonio, que haya estado él en el matrimonio, creo que no. A lo mejor del Limantur, José Ives, pero voy a buscar. Lo que sí sé es que en el de Elena y de Julio era un padre Rivas, que parece ser que también tenía algo que ver con el Sagrario Metropolitano y esta iglesia de Santa Brígida, y no sé la relación, pero bueno, es una buena pista y habría que ver, en vista de que Elena siempre andaba con Carmelita, y Carmelita pues es así como la representación de la catolicidad, ¿no? Y de estos vínculos con la iglesia. En el caso de lo que me dice Mónica, pues sí, la verdad es que creo que es muy bueno darle un lugar a Elena, aunque no sea tan visible como el de Julio, pero sí como pareja hicieron cosas y ella aportó un capital a ese matrimonio. También habría que ver cuál era la relación y el papel de las mujeres en esa época, porque a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es, cuando dieron el pésame por la muerte de Julio, ella aparece poco. Cuando muere Mariscal, se lo dan más a Mariscal, ¿no? Y a Limantur, porque murió Julio, no tanto a ella. Y en el caso de la muerte de Mariscal tampoco aparece mucho ella. Digamos, en esos que son acontecimientos como de la vida privada que también tendrían que haberle tocado a ella. Si ni siquiera en eso le tenía como este papel, habría que ver cómo estaba la dinámica en la época, o con ciertas mujeres. Lo que sí es cierto es que tanto Mariscal como Limantur la dejan a ella que sea la albacea, renuncian ellos a ser albaceas para que ella pueda ejercerlo sola y pueda llevar a cabo todos los trámites y todas las cosas que tienen que ver con el testamento y los bienes de Julio. Y en el caso de esta mención a la locura de una de las hijas, es que esto es digamos, una noticia desde la familia. Efectivamente, pudo haberse iniciado como una depresión por las difíciles condiciones de vida, pero ella tuvo que estar, y a lo mejor estuvo maltratada, precisamente, pero terminó en un manicomio, primero en Francia y al final en España, un tratamiento y una estancia que su marido, que ya después estaba divorciado y tenía otra familia, en fin, siguió cubriendo, siguió atento y cuidando de la vida de Elena, Limantur y Mariscal, como se llamaron desde el primero de los hijos, como los registraron desde el primero de los hijos.
Bueno, creo que eso sería todo por el momento. Agradezco muchísimo los comentarios, las preguntas siempre dan otras ventanas, abren otras ventanas, así que muy bien. Y creo que con esto cerraríamos esta mesa para tener unos 10 minutos, digamos, de receso y dar paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Ahora sí que no se quede en el tintero. Agradecerle a Difusión del Mora, a Esther Leiva, que nos apoyan siempre con estas transmisiones, que si no, no serían posibles. 10 minutos y nos vemos aquí. Muchas gracias.